Con... Bien, vamos a continuar entonces con el documento 115, sección 4. Entonces, leíamos la vez pasada las fuentes de la realidad suprema. Hablábamos de las dos trioidades que coordinan todo lo que es potencial oculto y todo lo que es actual manifiesto. Y son, en último análisis, el origen y las causantes del crecimiento en el universo. Bueno. Entonces, ¿quieren que lea? ¿O quieres leer? ¿Tiene? Yo leo, Bueno, dale. así entiendo un poquito más. La fuente del Supremo está en la Trinidad del Paraíso, deidad eterna, actual y no dividida. El Supremo es, antes que nada, una persona espiritual y esta persona espiritual surge de la Trinidad. Pero el Supremo es, en segundo término, una deidad de crecimiento evolucionario. Y este crecimiento deriva de las dos trioidades, la actual y la potencial. Un poco reconfirmando lo que dice en el primer párrafo, ¿no? Sí. Todo crecimiento deriva de allí. Sí, porque tú, el hecho mismo de crecer significa que un potencial se está transformando en algo ya Actual. actual. Bueno, y acá vuelve y fíjate que dice que en primer lugar es una persona, que es como esta parte acá en amarillo del diagrama. Digamos que la parte de arriba de este rectángulo que está resaltada en amarillo es la personalidad del Supremo y esa personalidad se la da la Trinidad. Esto está, no recuerdo en qué parte, tal vez más adelante en este capítulo o en otro. Pues la Trinidad le da la personalidad al Supremo. Entonces, ese es el nivel de Dios, el Supremo. El adjetivo Dios, cuando se lo Que no es ponen la a una deidad, personalidad. significa que, sí, que nos quieren hacer ese énfasis en la personalidad de esa deidad. Y el otro aspecto que es secundario, porque digamos, él tuvo personalidad y estaba en abona en crecer, no era simplemente Dios el Supremo, digamos, pero no tenía el aspecto de crecimiento, o sea, de supremacía, que llama el libro, de poder, de todopoderoso. Todo eso hace referencia a las habilidades, a los poderes que adquiere con el crecimiento. Ese crecimiento proviene acá de todas las experiencias edificantes en el gran universo, de que el gran universo es una universidad. Entonces, ese crecimiento viene de los creadores supremos, que son los administradores de esa universidad, son como el máximo nivel eh, de ese ministerio, es como un ministerio de educación, ¿no? Es como los que hacen posible que ese sea un crecimiento con una dirección, con un sentido, con un propósito, y que no tengamos que preocuparnos casi nada porque el universo ya está diseñado con capitales y con planes que son realmente eso, una gran universidad. Entonces, eso es lo que dice acá. En primer lugar es una persona y en segundo lugar
o en segundo término, una deidad de crecimiento. Sí, yo, además de eso, acabo de notar de que toda la dotación de personalidad en el universo es del Padre, ¿no? Únicamente. O del Hijo, pero pues Actuando, por el actuando en nombre camino, del Padre. en el nombre del Padre. Y acá, esta personalidad es toda la Trinidad, la que la dota. Sí. Bueno, la Trinidad también, aunque es un poco diferente, eh, opera en la trinidización de los seres trinidizados por criaturas, ¿no? Ahí también ella ayuda a crear y a dar personalidad y en todos los seres de la familia de los días, desde los eternos de los días, Ese 7 grupos, ¿no? Son 7 grupos. ujú, son creados directamente por la Trinidad. Entonces sí actúa dando personalidad en muchas partes que menciona el libro. Pero todo es antes de Abona, ¿no? Sí, pues bueno, los hijos trinidizados por criaturas son un Hace de que. acontecimiento en marcha. Ujú. Bueno, bueno, entonces, ¿por qué tienen que ver ahí las trioidades, no? Porque en realidad habíamos dicho que eran los creadores supremos, eh, pero por ejemplo, un Micael que está ahí en el nivel de los creadores supremos y una ministra divina, eh, ellos actúan sobre una región del espacio inicialmente donde se acaba de materializar energía. ¿Y esa energía de dónde viene? Del absoluto no cualificado. Entonces, ese absoluto no cualificado es parte de la triodidad de potencial. Entonces, esas triodidades son las que, cuando uno lo mira más atrás y más en profundidad, en el análisis más profundo, son las que dan la posibilidad o inician eh, ese proceso de crecimiento cuando de un potencial oculto otorgan algo que ya es algo manifiesto, que puede ser un potencial manifiesto, por ejemplo, esa energía tan sutil que los Micaeles organizan con ayuda de otros seres también, y la organizan en universos, ¿no? Primero en sedes arquitectónicas artificiales, creadas a la medida, pues, y luego de otras maneras. Entonces, uno diría, no es como tan directo que la triodidad, uno vea que la triodidad provee el crecimiento, pero si lo piensan en profundidad, pues sí, las dos triodidades son las que inician esto. Y por ejemplo, en cuanto a la de actualidad, los ancianos de los días, los espíritus rectores, los Micaeles, pues ellos tienen su origen en las personas de la Trinidad, ¿no? Sí. Eh, ellos mismos son parte de esta escuela. Y en últimas, los administradores de la escuela, que es el universo, son las tres personas de la Trinidad, son los que en realidad diseñaron el plan y han delegado, pero siguen estando al tanto y al frente.
Entonces, en últimas, todo el desarrollo, todo el crecimiento es posible porque la Trinidad lo quiere. Y la materia prima para ese crecimiento, ya sea energía material, mental, espiritual, eso en últimas existe porque la triosidad de potencial lo ha otorgado. No como un producto terminado, sino como una materia prima Material. cruda, básica, que inmediatamente empiezan a administrar directa o indirectamente las tres personas de la triodidad de actualidad. Que no son todas personas, ¿no? Porque en la actualidad Cierto. está el Hijo Eterno, la isla y el El alter Padre no ego. está, es cierto, sí, porque Él es lo original, ¿no? Realmente la de actualidad es el paraíso, el Hijo y el Espíritu, tienes toda la razón. ¿Verdad? Pero sí, o sea que los tres suman los insumos necesarios para cualquier realidad, para que cualquier realidad se actualice. Sí, No termino sí, pues de todos- entender directamente cómo pasa de un lado al otro. Es como que la prioridad de potencialidad es un depósito de todo. ¿Y en qué momento se vuelve actualidad? ¿En qué momento pasa a la responsabilidad de la prioridad de la actualidad para que se vuelva realidad? Cuando baja sí, lo que pasa es que bajo Sabona o como cuando uno dice actualidad, no todo lo que sea actual, que tú llames actual, tiene que corresponder a un producto ya terminado, digamos. sí, Entonces, por ejemplo, los ultimatones, que son la primera materialización, son algo muy, muy básico. O sea, ahí no se ha formado ni siquiera un electrón, ni una molécula, ni un ser vivo, ni un planeta, nada de eso. Pero sin embargo son ya una actualidad, son una actualidad llena de potencial, potencial revelado ya. ¿Sí? Entonces, dentro de la actualidad misma hay una metamorfosis permanente que lleva potenciales ya revelados, ya manifiestos, o sea, que somos capaces de imaginar, de contemplar, hacia actuales manifiestos ya terminados. Yo creo que la analogía es como si el absoluto de potencial, creo que es una buena analogía, materializa sobre la mesa donde tú estás un montón de dinero que antes no existía. O sea, tú no lo podías contemplar, no podías decir, es que está allí y lo voy a traer para acá o alguien me lo debe. No, se materializó, es decir, haz de cuenta que se creó energía, materia que no existía en el universo. Eh, porque ellos pero no, calificada, de alguna manera tiene un nivel de calificación. exacto, es dinero, pero tú no puedes comer dinero, no te puedes abrigar con dinero, no puedes aprender con un billete, ¿sí? Tú tienes que ir y cambiarlo. Pero el dinero ya es algo manifiesto y lo que tú vas a hacer con ese dinero, estudiar para abogado, para médico, comprar alimento, comprar ropa, etcétera. Podría tener infinitos, infinitos usos. Sí. Pero esos son potenciales que tú sabes, o sea, son posibilidades que tú sabes que da el dinero, son potenciales que no te sorprenden, que tú sabes que existen, son potenciales manifiestos. En cambio, el hecho de que el dinero se materializara, eso sí se te sorprendió, eso no lo esperabas que ocurriese. Sí,
Sí, o la criptomoneda cuando apareció. Sí, Nadie pensaba que esto iba a aparecer. mm, sí, exacto. Sí, Entonces, haciendo, pues siguiendo con el ejemplo del dinero. Porque sí, antes existía el trueque y después el dinero y ahora además la criptomoneda. mm, Y sigue habiendo trueque, sigue habiendo dinero y sigue ahora criptomoneda, pues, o el dinero virtual. ujú, sí, son potenciales ocultos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en alguna región del espacio, por ejemplo, en las regiones de arriba del paraíso o de abajo, o en alguna región especial del espacio, algún día tiene lugar una materialización que nunca había tenido lugar? Eh, no sé, alguna partícula subatómica que hasta ahora no ha existido, pero que en ciertas condiciones de repente va a existir y, por ejemplo, va a permitir que los seres vivos o algún tipo de desarrollo en esa zona del espacio sea posible. Ujú. Eso correspondería a una manifestación de un potencial que estaba oculto, que nadie podía anticipar, a nadie se le ocurrió, humano o ángel o eh, administrador espiritual de alto rango, no, no solo a los humanos, sino que a nadie se le hubiese ocurrido que eso pasase y de pronto ocurre. Entonces, eso que sorprende a todo el universo, ese es el actuar de la prioridad de potencial. Está manifestando algún tipo de energía mental, material o espiritual. Eh, y luego ya, cuando eso está manifiesto, pues todo el mundo dice, wow, pero bueno, se me ocurren ahora muchas ideas acerca de qué hacer con esto que ya está manifiesto, ¿sí? Esos ya son potenciales revelados, son potenciales y- que tú logras pensar, percibir. Entonces, y vas entonces a llevar esos potenciales recién manifiestos, que en ese sentido son potenciales pero actuales, ¿sí? A unos actuales ya terminados. Entonces, Sí, por eso es que es confuso, porque uno va de potencial oculto a potencial actual y luego a actual ya terminado. Y por eso habla que es en alguna parte mencionaba que es como el ciclo de lo potencial, pero es que no es el mismo potencial, es lo único que hay que tener claro. ya, sí, se me amplió mucho el concepto. Pero ahora tengo otra traba. ¿Qué sentido tiene? Yo sé que son diferentes, las triunidades, las trioidades, las trinidades, obviamente, son totalmente, tienen conceptos diferentes, componentes, pero ¿qué sentido tiene no mostrar el Padre en las trioidades, sino que lo clasifica? En las triunidades sí aparece, pero en las trioidades no. Pero sabemos que el Padre siempre está allí actuando, siempre está allí como primera fuente, como, sí, interviene en todo. Será un nivel de delegación implícita Pues allí. es como si un banco central, no sé por qué se me están ocurriendo ejemplos con dinero, dice, bueno, vamos a poner a circular 1 millón de dólares, pero vamos a dejar 1 millón de dólares adicional que no circula, sino que lo vamos a dejar en las bóvedas del banco. No conviene ponerlo a circular todo porque sería contraproducente, ¿no? Entonces, es como el padre diciendo, vamos a revelar una parte de la realidad de todo lo que yo soy, pero no puedo revelar todo, solo una parte, porque además no van a entender si revelo todo. Entonces,
revela una parte y se guarda el resto, sigue estando contenido. Pero como él delega, entonces es como el Banco Central que dice, listo, tengo dos destinos para el dinero. 1.000.000 va para afuera, para la calle, otro 1.000.000 va a estar en las bóvedas. Pero tiene que entonces nombrar a alguien para que cuide ese 1.000.000 de las bóvedas, para que lo organice, para que esté pendiente que no se pudra ese dinero, que esté que organizado, circule. el de las bóvedas, ¿sí? Y luego también necesito unos mecanismos para el que el dinero que está en la calle también funciona adecuadamente. Entonces, cuando el padre dice, me voy a reservar una parte, voy a mostrar otra, eh, él todo lo trata de delegar o todo trata de que quede en manos o sea administrado, controlado por algún tipo de deidad. O sea, tanto delega, yo siempre pongo ese ejemplo, que deja que los seres humanos críen a sus hijos, con lo mal que lo hacen. ¿Sí? Que es un absurdo, ¿no? Pero él Sí, tanto delega que incluso nos deja a nosotros criar a nuestros hijos. Bueno, entonces, existiendo esas dos realidades, siendo su estilo, pues es normal que nombre o designe o cree unos absolutos, porque es que son niveles tan elevados que los que lo van a administrar tienen que ser absolutos. Entonces, unos absolutos para administrar lo actual y otros para administrar lo potencial oculto. ujú, sí, Y esos que nombra, además, eh, resulta que lo actual mismo manifiesto es de dos tipos. O sea, lo que se va a ir manifestando es de dos tipos. O sea, el plan de él también es lo que yo voy a manifestar, y eso es muy profundo, ¿no? No va a ser de una naturaleza única, sino que se van a manifestar aparentemente dos cosas muy diferentes, la materia y el espíritu. Y es una buena pregunta, ¿por qué lo hace así, no? Porque podría haber manifestado una sustancia única que no complicara las cosas, pero dice, vamos a manifestar dos cosas tan diferentes que crea un contraste y bueno, nos crea también a nosotros unos problemas, por ejemplo, acá, porque nosotros no comprendemos lo espiritual y los seres espirituales les cuesta muchísimo vernos como seres materiales, ¿no? sí, Pero es porque la realidad manifestada tiene esa dualidad y entonces el paraíso controla lo material, todo lo material tiene que ver y tiene su origen, su destino en el paraíso, todo lo que el libro dice, todo lo espiritual y que tenga que ver con personalidad, lo controla, lo administra, lo atrae gravitacionalmente a nivel espiritual, el Hijo Eterno. Y lo mismo en los absolutos está, de potencial está el absoluto no cualificado, que es del que va a salir todo lo material para que lo administre el paraíso, una vez manifestado. Y el absoluto de deidad, que es del que va a salir todo lo espiritual o lo que tenga que ver con la personalidad, para que después esté coordinado, administrado, dirigido por el Hijo Eterno. Y finalmente, esa dualidad manifiesta y esa dualidad oculta, en realidad no pueden estar rompiendo la unidad fundamental del yo soy. Desde algún modo, en realidad no son dos cosas, son lo mismo, ¿no? O sea, la materia y el espíritu, bajo cierto punto de vista, acaban siendo lo mismo, ¿no? Por eso en el paraíso lo material, lo mental y lo espiritual son uno, no se son uno, diferencian. sí. Entonces, el tercero mediador, de que hablaría la filosofía, el que logra integrar eso es
En lo actual, el espíritu infinito. ¿Cómo lo hace? Con la dote de la mente y con su habilidad para su conexión con el manejo de la energía, pero sobre todo con la mente. Entonces, eh, hace que seres materiales puedan tener ideas al nivel de la mente que se convierten en ideales a nivel del espíritu o en valores. Pero eso es gracias a la mente. Entonces, ese es el que logra eh, reconciliar nuevamente esa, esa dualidad fundamental de lo manifiesto, que es lo material y lo espiritual. Y en los absolutos de potencial, el que hace ese papel es el absoluto universal. Entonces ellos dicen que cuando algo no se ve claramente, si fue la obra Sí, del eso absoluto, sería lo uno. sí, no, del no cualificado o el de deidad, ahí entra a jugar el absoluto de deidad, que es el que los unifica, los engloba, porque igual los potenciales no pueden ser en el fondo de dos tipos, porque eso rompería la unidad del yo soy. Entonces, en el fondo, todos los potenciales son simplemente potenciales. Entonces, Sí, son uno. ahí estaría el absoluto eh, universal que engloba al absoluto no cualificado y al de deidad. Entonces, hay una simetría y una analogía entre, O más que analogía, correspondencia. sí, correspondencia, sí. Sí, esos absolutos de potencialidad los veo más como conceptos, pues para expresar el yo soy de alguna manera. Y el absoluto de potencialidad yo lo vería como, perdón, de actualidad, lo vería como este concepto volviéndose realidad en diferentes escalones, como lo hemos planteado, pues, lo manifiesto, lo no manifiesto y lo actual realmente realizado. No, no, pues se me ocurre pues que yo para entenderlo divido esas dos cosas allí. ¿Sí? ¿Cómo se expresa el yo soy? Para que lo empecemos a entender, tanto lo veo tan conceptual que al final decimos que es lo mismo, que es una sola unidad. Simplemente es así como el mismo yo soy es un precepto filosófico para no, para tratar de concebir algo tan infinito en una mente finita. Mm. Asimismo, esos conceptos de la prioridad de potencialidad es similar, ¿no? Para que entendamos cómo, desde dónde podrían proceder todas las cosas. Ya un poquitico más calificado. Ujú. De todas Sí, formas, esto es un enredo conceptual. sí, yo creo que sí y no, porque cuanto más lo leo, yo le veo más sentido. Digamos que no te lo enseñan las religiones tradicionales o la teología o la filosofía, pero ya una vez que lo has leído y lo has medio procesado, tú dices, pues es que en el fondo está muy fácil y tiene todo el sentido del mundo, porque de pronto si a ti te enseñaran no dogmáticamente las religiones o si la filosofía fuese más rica en conceptos, de pronto te dirían, bueno, primera pregunta, eh, ¿usted cree que Dios ya se manifestó completamente o no? Digamos que te hicieran esa pregunta cuando tienes por ahí 5 o 10 años, para que la vayas pensando. Y pues después de unos años de reflexionar, bueno, cada cual se tomará su tiempo, pero un día uno diría, pues no, yo no creo que se haya manifestado todo, porque es que es infinito. Y cuando yo hablo de manifestación, además estoy hablando de lo que veo en el espacio-tiempo, lo que percibo en el espacio-tiempo,
y el espacio-tiempo es algo, y Dios creó todo, o sea que Dios está antes del espacio-tiempo, por fuera, o como lo queramos llamar. O sea, Ujú. el hecho mismo de hablar de manifestación en el espacio-tiempo es ya estar hablando de algo muy, muy particular, muy cualificado, pues. Entonces, no puede ser que Dios se haya manifestado completamente. Pero No, esas preguntas no te las hacen, que si te las hacen y te dejan con la espinita para que lo pienses y llegues a una conclusión, te resultaría todo más natural, porque cuando te lo dan ya todo masticado, procesado, eh, pues no lo estás interiorizando desde la experiencia, desde haber hecho la tarea del razonamiento. Por eso te con la parece inspiración. tan extraño, sí. Y luego otras preguntas. ¿Dónde está eso no manifestado? ¿Cómo se administra? ¿Tiene algún tipo de división básica? O la pregunta análoga, lo manifestado, ¿cómo se clasifica en el nivel más fundamental? ¿Qué tipo de...? Y bueno, eso sí la filosofía lo ha estudiado más o menos, pero lo que ha planteado es sobre todo la dualidad de la mente y la materia. No ha considerado la existencia del nivel de lo espiritual. Hasta ahí no ha llegado la filosofía. O sea, pensar que por encima de las ideas está algo como eh, la honestidad, por ejemplo, un valor, ¿no? O sea, que el nivel de los valores esté aún por encima del nivel de las ideas, que no es una simple idea, sino una realidad más trascendental, hecha de alguna sustancia, de un nivel aún por encima del nivel del de la mente. Hasta ahí creo que la filosofía en general no ha llegado. Lo que te ofrecen es la dualidad mente-materia, o sea, eso sí, tal vez desde Descartes, ¿no? Pero bueno, son preguntas que igual se te podrían hacer, ¿no? ¿De qué está hecho fundamentalmente todo lo que usted ve? Y bueno, uno podría llegar a que hay ideas que son una realidad interna, pero claramente no es material, y cosas. Y de pronto los maestros espirituales te dirían, y además valores. Existen realidades espirituales concretas que corresponden a esos niveles. Y así puedes ir haciendo una pregunta tras otra, un poco socráticamente. Y en el fondo, me parece a mí, ¿no? En el fondo, en realidad es muy, muy lógico y es muy completo y da respuesta a muchas preguntas que a veces tal vez ni siquiera a los filósofos se les habían ocurrido, en fin. Nosotros tenemos aquí planeado estudiar el 104, ¿cierto? Sí, todos los documentos, todos los que asusten, Todos los difíciles. y No, sino que yo estuve leyendo el 104, mm, por eso me salen todas las preguntas. Entonces llegué a pensar que podríamos haberlo leído primero, porque pues estrictamente el 104 está antes que el 115, ¿verdad? sí, Yo también lo he pensado, sino que mm, de pronto, no, pues ambos temas son importantes, pero como que el tema del Supremo es un poquito más ubicuo en el libro, ¿las qué? ubicuo, está más presente a lo largo del libro, Así. eh, un poco más que el yo soy, me da la impresión, sí. Pues de hecho, mira que hay 4 documentos sobre el Supremo, ¿no? Sí, no, y además que el Supremo es como,
es la meta nuestra de comprensión Ajá. de Dios. En este, hasta que lleguemos allá a Abona y al paraíso, pero, Mm. o sea, el recorrido por los 7 superuniversos. Sí, Entonces sí, claro, tenemos que empezar a, a ver qué es lo que tenemos hasta dónde podemos comprender de él. sí, porque mira acá el 104, el crecimiento del concepto de la Trinidad, y el 105, que también es sumamente complejo, donde te hablan muchísimo del yo soy, en el 105 y en el 106. O sea, esos tres, 104, 105, 106, todo el mundo los lee a las carreras o saltándoselo o medio frustrado o a veces diciendo que entendieron, pero poniendo ejemplos así muy superficiales y dejemos eso para los mundos de estancia, y etcétera. Pero Prefieren irse a dormir, porque es que si no tenés una comprensión del Supremo, no calificas para despertarte al tercer día. Yo, pues es lo estoy diciendo desde el ego, pero creo que es así. inconscientemente, conscientemente, sí, claro, más bien estar aportando en el nivel de la supremacía, del crecimiento, del logro, porque los círculos psíquicos son círculos de logro, Pero si ni justamente. siquiera sabes qué tenés que aportar, No, tú y la creces gente, y ya, tú creces de forma balanceada, es lo que piden los círculos psíquicos, o sea, no si el, crezcas solo en resulta, la dirección el resultado intelectual. no es premeditado, digámoslo, pero por algo nos ponen como ejemplo la vida de Jesús, digamos, ¿sí? Por el Como, equilibrio que él tenía en exacto. todo, incluyendo en su crecimiento. Él no era simplemente un fanático espiritual, o, no, Pero a donde yo quería como reforzar esto es que yo me puedo equivocar, ¿sí? Cuando no tengo una referencia válida de hacia dónde voy. O sea, yo puedo empezar a hacer un barco y termino haciendo un vehículo, un carro, ¿sí? sí, Pues, de manera, pues en la vida cotidiana, pero sin que nos digan que la vida de Jesús le aportó o no al Supremo, que efectivamente yo creo que sí, totalmente. Es el referente nuestro para no equivocarnos. Y yo podía no estudiar el Supremo, sino dedicarme únicamente. Hay gente que se dedica únicamente a leer la vida de Jesús y sí. a eso no le echa muela. Entonces tiene que haber un plus a los que se preocupan por elevar un poquito la comprensión desde este punto. Mm. ¿Sí? Tiene que haber un plus. No dejar que Mm. la vida transcurra Fíjate así tan. que al hacer el link, la conexión entre el Supremo y Jesús, uno tendría que mirar sobre todo en la vida de Jesús, las decisiones que Jesús tomó para fomentar su crecimiento. Por ejemplo, eh, se interesó por el arte una vez, por las matemáticas en otra ocasión, eh, fue a la escuela, eh, aprendió varios idiomas, se esforzó muchísimo por comprender a los seres humanos. Fíjate que él estaba tratando de crecer todo el tiempo, incluso después del bautismo seguía aprendiendo cómo acercarse mejor a los seres humanos, ¿no? Ujú. Todo eso, eh, cuando viajó, ¿para qué viajó? Para entender mejor sobre todo al ser humano, ¿no? Y entender mejor la cultura y la vida en el planeta, ¿no? Sí, Y todo eso es logro, todo eso es crecimiento, todo eso es aumentar
en el nivel del todopoderoso o de la supremacía. Porque hubiese podido decir, no, me dedico a la comunión con el Padre del Paraíso y ya, pero no tengo que ponerme a aprender nada. Y no, no es eso. O sea, lo que tú ves es una vida de un súper curioso, de un dinamismo y de una búsqueda total, Ujú. pero siempre poniendo lo espiritual en primer lugar, ¿no? La voluntad del Padre y todo eso. Pero si te enfocas en lo otro, lo que ves es un tipo que quería comerse el mundo aprendiendo todo lo que fuese posible aquí y allí, experimentando experiencias enriquecedoras Sí. todo el tiempo. Eso es el aporte al Supremo. Entonces, eh, el estarle dedicando el tiempo al libro Durantia, eso es aporte al Supremo, porque estás creciendo en comprensión, en logro. El hacer un curso de cocina, el ver un video de YouTube que te enseña algo interesante, todo eso es crecimiento, logro, que requiere esfuerzo, dedicación inteligente. Sí, me gustaría retomar ese. Yo tenía una inquietud, o sea, al principio yo decía, no, es que el ascenso por los círculos psíquicos va por dos caminos. Efectivamente ahí nací. Yo tenía una elaboración, pero ahora yo creo que me va a tocar replantearla más. Que ese crecimiento es, inclusive lo dicen cualitativo, en el sentido de que yo elevo mi deseo de hacer la voluntad de Dios, entonces ya estaría sobreviviendo por ese lado del crecimiento, digamos. Pero para ascender realmente, o sea, que alguien, inclusive lo dicen, que está en el primer círculo y que tiene ese deseo de hacer la voluntad de Dios, ya está sobrevivido, ya tiene el estatus de sobreviviente. Mm, Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando crece por el otro lado de la escalera, que es la parte cuantitativa, que es el aporte al Supremo. ¿Sí? Entonces yo voy creciendo, si también por ese lado eh, hago aportes, si no, no. De mm, pronto sobrevivo, pero cuando me vayan a hacer la dispensación, el juicio, me ponen a dormir. Cuando me voy, me ponen a dormir. Y cuando llego a la dispensación, me dicen, no, es que usted, pues sí, usted quería hacer la voluntad de Dios, sí, pero el soporte al Supremo fue muy poquito, no le alcanzó. No me van a decir porque ni siquiera me despiertan, pero pues lo van a considerar. Y en cambio, si usted hace un esfuerzo y le faltó un poquito, eh, le dicen, ah, bueno, usted continúa con el estatus de sobreviviente y ahora que llegue a la morontia, pues tiene que completar lo que le faltó. Los que llegan al tercero o al primero van derecho porque hicieron el crecimiento por los dos lados de la escalerita. Eso es como la construcción que tenía con este tema del Supremo, pero hay que revisarla, hay que enriquecerla un poquito más, porque al final dice que es además otras cosas que no nos la revelan allí. Dicen que además otros asuntos, o no sé cuál es la palabra que se usan allí, que no son únicamente estas dos cosas que yo mencionaba. Entonces, que gringa. sí, pues, no te afanes, ahí ya llegaremos, Sí, que nos faltan 3 documentos cuando terminemos este. Mm, sí. sí, porque el Supremo además es que
el libro te lo suelta así de sopetón. Por cierto, hay un ser que es el Supremo y es muy importante para ustedes. Ustedes son parte de él y él es parte de ustedes. Y bueno, Sí. y uno dice, ¿y eso cómo así? ¿Otro Dios? ¿Qué es eso? ¿Y cómo así que? Sí, hay gente que se Y pellizca con esto, ¿no? es extraño, es extraño. Dicen, ¿cómo Es, así? Es que entonces esto tiene varios dioses, esto no es que era monoteísta. sí. Entonces, lo primero es que nunca nos lo habían revelado en ninguna religión revelada. Es un concepto que no existe, no hay nada ni remotamente parecido, por ejemplo, en el cristianismo. No, no hay nada. Yo no sé en otras religiones, pero sospecho que tampoco. Entonces, lo primero es que al ser humano, a, a nuestra filosofía y a nuestra teología, es que ni siquiera se le había ocurrido nunca eh, ese aspecto de la realidad y que una deidad probablemente fuese necesaria para administrar o para estar al frente de ese nivel. Entonces, es que ni siquiera nos habíamos planteado la necesidad o se nos había ocurrido algo similar. Entonces, este documento está ayudándonos a construir las bases para que tal vez descubramos que tiene todo el sentido que exista esa deidad. Pero leer el libro Durante y dogmáticamente hay un supremo porque ahí dice, pues, bueno, sí, claro, probablemente uno tenga sentido, tenga razón en creer en las afirmaciones de los reveladores porque lo demás que dicen tiene sentido, entonces lo del supremo probablemente tiene sentido, pero eso es una cosa. Otra cosa es realmente interiorizar y decir, pues, ahora que lo pienso, pues, es no solo es lógico, sino es que es necesario llegar a ese punto, ¿no? Es decir, es que es un concepto que es necesario para que todo sea consistente. Eso es difícil y eso es lo que le tomará muchos años a los lectores del libro de Durantia y a los filósofos, eh, porque muchas de estas cosas no están en nuestras filosofías, ¿no? Pues, nuestra filosofía quiere decir que no ha logrado llegar a estos niveles. O sea, cuando estudiamos esto, estamos estudiando filosofía, pero filosofía que no está en los libros de filosofía, porque a nuestros filósofos ni siquiera No se se les les ocurrió. ocurrieron aún, ¿sí? Aún no se les han ocurrido estas cosas. En los mundos avanzados en luz y vida, acuérdate que una de las atracciones principales y de las ocupaciones principales es la filosofía y hay concursos de filosofía a escala mundial donde especulan sobre estos temas. Y es el deleite del planeta. Entonces, deben hablar más o menos lo que nosotros hablamos, pero mil veces más, más enredado. Solo que ellos ya llevan siglos hablándolo y claro, cuando muchas personas se dedican a eso, pues se organiza el conocimiento, todo entre muchos, progresa mucho mejor, se enseña mucho mejor. Pues, nosotros acá estamos, nosotros solitos, tratando de desentrañarle el sentido. Sí. Bueno, Te voy a creo que compartir encontraste la este. cita. No, no, sí la encontré, pero es muy larga, pero eh, sabes que estoy hoy como agotada. Yo también. Es que nomás normalmente el día que me toca venirme para la finca, llego muy agotada. Sí, Que bueno, cerrando círculos allá, empacando lo que voy a hacer, no, no puedo dejar de traer las cosas del trabajo, mm, papeles, vainas, que no se me queden algo y no pierdo el año. sí, no, yo creo que por hoy podemos dejar ahí la grabación.
ahí igual avanzamos en un poquito cada vez. Sí, Voy a un dejar párrafo, ahí. pero estuvo muy, muy, muy interesante, Mm, porque es que uno lee ese párrafo en profundidad y se le disparan cantidad de cosas. claro. mm, Aquí está lo que te decía, que el logro de los 7 círculos cósmicos no iguala la fusión con el ajustador. Hay muchos mortales que viven en Urantia que han alcanzado sus círculos, pero la fusión depende de logros espirituales aún mayores y más sublimes, del logro de una sincronización final y completa de la voluntad mortal con la voluntad de Dios, tal como recibe la voluntad del pensamiento. Entonces, en otra parte yo encontré, que no me, ahora después la busco, que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros la trae el ajustador. ujú, Entonces yo me inventé un muñequito con un portafolio donde está la voluntad de Dios, pero personificada, no, sino como específica para cada persona, mm, por esa cita. ¿Sí? Porque dice tal como está, tal como reside en el ajustador del pensamiento. Entonces uno se la pasa preguntando, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues entra el ajustador. Así como dice don José, acuéstese abrazado con el ajustador. ¿Cierto, don José? Sí, así es, para darle a él como el permiso de actuar en nuestra mente, Esa confianza. esa confianza. Porque por el libre albedrío, entonces, ellos no pueden actuar totalmente, ¿no? Sí, yo me la paso preguntándole, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Sí, para La hoy. estoy haciendo, ayúdame. Y la sincronización tiene que ver también como con vibración, como con frecuencias, ¿no? Como velocidad. Ellos andan a una velocidad distinta a nosotros. Eso debe ser como el colibrí y tratando de sincronizarse con un caracol, ¿no? mm, sí, se mueven muy rápido también, casi que instantáneamente. Sí, sí. Sí. Entonces son Andresito, dos muchas gracias. realidades diferentes. Voy a parar la grabación entonces por hoy ahí. Bueno, eh,